Sí. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos que hoy ya están listos y que han decidido acompañarnos en este estudio bíblico que la Iglesia Árboles junto al Río tiene a bien y el privilegio de, de compartir con, en redes sociales con todos nuestros hermanos, nuestros amigos y quien ha deseado seguir creciendo, seguir desarrollándose en un discipulado sistemático que Dios nos ha permitido llevar ya por un buen tiempo. Así que hoy estaremos meditando en una porción bíblica muy importante, básicamente tan importante que es quien detona el crecimiento, el desarrollo de las iglesias. Así que reviste de una gran importancia el tema que el día de hoy tenemos y el tema que el día de hoy meditaremos en él. Bien, yo lo invito, amado hermano, póngase de pie y tengamos una palabra de oración. Amantísimo Señor, gracias te damos porque nos has permitido ya estar en este lugar. Nos has dado el privilegio y la oportunidad, Señor, de seguir compartiendo tu palabra a través del estudio o a través de la predicación. Señor, en cualquier formato, Padre, tu palabra está llegando, tu palabra está transformando, tu palabra, Señor, está cambiando vidas. Te damos muchas gracias por este día y por esta oportunidad que el día de hoy nos das. Bendice a nuestros hermanos que ya están aquí presencialmente, a nuestros amigos que tras esa pantalla han decidido el día de hoy acompañarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos todos, Señor, humildemente. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, sin hacer otro movimiento, hermano, así de pie, abra su Biblia. Vamos a dar lectura a nuestra base bíblica. Bien, abra su Biblia. Joel 2:28 y Joel 2:29. Léalo fuerte, amado hermano. Profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. ¿Cómo dice? Fuerte. Sí. Amén. Tome su lugar. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes, los ancianos verán visiones, soñarán sueños sobre toda carne. Joel 2, 28 y 29. Y también sobre los siervos y sobre
las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, no solamente sobre los jóvenes, no solamente sobre los ancianos, no, también sobre mis siervos. ¿Quiénes somos sus siervos, hermano? Nosotros. Ajá. Así es, definitivamente. Bueno, es un tema muy importante. Este tema, hermano amado, que acabas de tocar, es un tema muy polémico. Que hágame favor, que la mujer no puede predicar, que la mujer no debe predicar. Qué cosa tan terrible aquellos que han enfocado este concepto. Solamente porque Pablo en la iglesia a Corinto, por el chismerío que había, por las inmoralidades que tenía la iglesia en Corinto, terribles inmoralidades, Pablo sí dijo esto: la mujer calle en la congregación. También lo dice Tito, que la mujer calle en la congregación. Lo respalda. ¿Sí? Pero son los dos únicos pasajes bíblicos que nos habla al respecto. Dos contra 50,000 porciones bíblicos de que la mujer es apta para predicar. Y aquí lo estamos viendo precisamente, este punto que nuestro hermano Jorge tocó. ¿Sí? Y también sobre los siervos y sobre las siervas, hombre y mujer. Ahora, en otra porción bíblica, me parece que es Mateo 28, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí no tiene algo en paréntesis que diga, pero solamente varones, solo varones, solo hombres. No. Hay unos criterios muy chiquitos, los que han abrazado estos dogmas de que la mujer no debe predicar el evangelio. ¿Cómo va a reducir el Señor su rango de predicadores? ¿Cómo lo va a reducir? Si Él anhela que todo el mundo conozca el plan de salvación. Sí. Ahora, fíjese bien lo que está sucediendo el día de hoy. Hombres y mujeres. ¿Qué población está siendo reducida el día de hoy? Hablo de hoy. Hablo del tiempo moderno. ¿Qué población está siendo reducida? ¿Quién? El varón. ¿Por causa de qué? De guerras. Así es. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El varón es el que muere en las guerras. La guerra Rusia y Ucrania, imagínense el montón de gente que ha muerto, tanto rusos como ucranianos. ¿Sí? ¿Y quién está quedando? La mujer. Claro que muchas mujeres se han enlistado ya en las fuerzas castrenses, cierto.
Pero no me diga que son la mayoría. Están contadas con los dedos de la mano las mujeres que están enlistadas en los ejércitos. ¿Sí? Entonces, es una cosa que no compagina con el anhelo de Dios de que su palabra se predique. Y mire qué buenos temas estamos abordando. ¿Sí? Así que nosotros estamos plenamente seguros que es del agrado de Dios que la mujer predique, que la mujer sea una líder, que la mujer sea una pastora. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Y qué mejor? Escúchelo bien. ¿Qué mejor que la pareja pastoral sean esposos? ¿Qué mejor? ¿Qué dice la Escritura? El obispo sea esposo de una sola mujer. ¿Sí? ¿Y qué mejor que esa sola mujer? Pues también sea la ayuda idónea y que también sea pastora. ¿Sí? Yo no creo que el Señor vaya a estar en conflicto por esa situación. ¿Sí? Así que es cuestión, recuerde que la interpretación de la Biblia no debe de ser interpretación humana, debe de ser interpretación de lo alto, interpretación divina. Por eso, porque hay muchas interpretaciones humanas, es que tenemos tanta doctrina demoníaca que nos rodea. ¿Sí? Por eso, porque no han interpretado correctamente las escrituras, porque lo han hecho humanamente. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Perfecto. Bien, hermano, el tema general que nos ocupa son doctrinas en el Antiguo Testamento. El subtema de hoy, miren nada más, qué subtema tan fuerte, tan sobresaliente. El Espíritu Santo. Hablaremos hoy del Espíritu Santo. Por eso, fíjese, hemos venido comentando la importancia de iniciar los estudios sobre el Espíritu Santo, sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre su llenura, sobre el poder, sobre su actividad del Espíritu Santo como ayo, como ayudador, como todo. Y miren nada más con el tema que nos venimos a encontrar el día de hoy. Precisamente ese. El Espíritu Santo. Y fíjense nada más que han pasado cosas muy raras. Se me volteó totalmente mi preparación del estudio. No, está bien, Martita. No, se me borraron algunas cosas, se me borraron algunos pasajes, pero afortunadamente los traigo grabados. Es decir, lo que hemos dicho siempre, hermanos, la tecnología no tiene límites. Así que, y mire, se borró la carpeta completa en la memoria. ¿Sí? Tuve que ir a casa, agarrar tres autobuses para traer otra vez la información en una memoria. Sí, hermanos. Pero todo bien, gracias a Dios. Entonces, el subtema del día de hoy es el Espíritu Santo. Bien. Tenemos una verdad central. El ejecutor de la palabra que el Señor expresa
ha sido desde el principio de los tiempos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos presente desde el Génesis. ¿Cómo dice Génesis 1:26, hermano? Léalo. Amén. ¿Qué dice el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En ninguna parte de la Biblia, Génesis 1, ¿qué? ¿Cómo dice, hermana? Amén. Así es, perfecto. Antes del 1:26 está ese, precisamente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya dijimos que la gran diferencia de tiempo del versículo 1 al versículo 2 son millones de años. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no puede crear una tierra desordenada. Dios creó una tierra preciosa, hermosa. ¿Quién la vino a desordenar? Satanás. Entonces, del versículo 1 al versículo 2 hay millones de años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando que todavía el Cronos no se echaba a andar. Definitivamente era una eternidad. Él fue la fuente de inspiración para redactar la Biblia. Es decir, que todos los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Fue el ejecutor que inspiró, que llenó, que reveló a los escritores de la Biblia que fuera una cosa perfectísima. Entonces fue el que les dio la inspiración para la redacción bíblica. Entre sus funciones estaba o está, mejor dicho, la de capacitar, ungir, respaldar, guiar al pueblo de Dios y a sus escogidos. Esas son las actividades que el Espíritu Santo tiene el día de hoy. Y hoy el Espíritu Santo está sobre la tierra. Está con nosotros. Es el ayo, es el ayudador, es el que redarguye. Y es el que nos trajo a usted y a mí a los pies de Cristo. Si no, claro, si no hubiera sido por Él, usted y yo no llegamos a los pies de Cristo. Definitivamente. Sí, porque Él nos redarguye. El hombre no tiene la capacidad de provocar, redarguir al hombre. No. ¿Mande? Exacto. No convence. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero el hombre no convence al hombre de su pecado. ¿Sí? No tenemos ese poder, pero el Espíritu Santo sí lo tiene. Sí. Entonces vean ustedes la importancia que juega el Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo.
Y el templo del Espíritu Santo debe de ser un lugar limpio, un lugar que huela bien, un lugar no corrompido. Es un reto, hermanos. Es un reto. Es un reto. A veces mucha gente dice, bueno, ¿y yo por qué no he recibido esa unción de lo alto? ¿Por qué? El Señor sabe por qué. ¿Qué pasó? ¿Recuerda usted qué pasó con el mago? Con un mago, cuando los discípulos iban predicando el Evangelio, que el mago dijo cuando vio las proezas que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿qué dijo? Yo quiero eso también. Pero él estaba cobrando. Era un brujo, prácticamente. Era un parapsicólogo del día de hoy. Un mago. Exacto. ¿Cuánto me cuesta? Yo lo quiero. Porque él iba a incrementar sus finanzas con ese poder. Por eso el Señor sabe a quién le va a otorgar el poder, sabe a quién va a ungir, sabe sobre quién va a derramar su espíritu y le va a dar poder y lo va a ungir. ¿Y quiénes son los candidatos, hermanos? Toda la iglesia. Toda la iglesia es candidata a ser ungido, a recibir esa llenura. Solamente hay que buscarlo, solamente hay que alimentarse, solamente hay que estar en el camino del Señor. Bien. El punto número 1 que la lección nos lleva, el Espíritu Santo en la creación. Bueno, ya lo vimos, ya lo decía nuestra hermana Dulce. Génesis 1, 2. El 1 y el 2. Bien, en Génesis 1, 2 aparece el Espíritu Santo como el ejecutor. Fíjese bien, como el ejecutor de la palabra divina en la creación. Es decir, ejecutó una orden. ¿Quién dio la orden? ¿Quién la dio, hermanos? Dios. Dios dio la orden. El orden y la vida en los cielos y en la tierra se generan como resultado de la intervención del Espíritu Santo. El orden celestial y el orden terrenal se genera por la intervención del Espíritu Santo, que se mueve sobre la faz de las aguas que cubren todo. Así lo dice la Escritura. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, pero mire, ¿quién dio la orden? Dios. A la orden del Todopoderoso, sea la luz. Eso fue lo que ordenó Dios cuando le correspondió al día de hacer la luz. Sea la luz, y fue la luz. Las tinieblas huyeron y se hizo la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo ejecutó la orden. Y finalmente encontramos, y se hizo la luz. Y fue la luz. ¿Con qué rapidez, hermano? ¿Con qué rapidez? Ahora, no vamos a encontrar en toda la Biblia la palabra Trinidad. Ni la busque. No la va a encontrar. Pero si la vemos aquí, en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No dice ahí la Escritura, no dice Dios, voy a hacer al hombre.
aunque Él lo podría hacer. No, dice, hagamos al hombre. Ahí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde más está presente la Trinidad? ¿Se acuerda usted? ¿Dónde más? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde más? Así es. Cuando Jesucristo es bautizado, ahí estaba el Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo siendo bautizado. Ahí está la Trinidad. Pero cuidado, porque también hay una Trinidad satánica, ¿eh? Cuidado. Sí. Bien. A la orden sea, el Espíritu se encargaba de que se cumpliera al grado perfecto. Siempre se termina diciendo, y fue hecho. Y fue realizado. Y fue consumido. El Espíritu Santo participó activamente en la creación de la humanidad. En la frase plural, bueno, ya lo dijimos, hagamos al hombre. Génesis 1:26. Debe entenderse que la presencia del Espíritu Santo estaba presente en hagamos al hombre. La respalda Job. Job está respaldando esa presencia. Mire, abra su Biblia, Job 33:4. Job 33:4. Mire lo que dice. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Fíjense nada más. Qué chulada. Qué confirmación y ratificación está dando Job. El Espíritu de Dios me hizo. Está presente en nuestra configuración. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí estaban los dos presentes. El Espíritu y Dios a través del soplo. Que le dio vida a Job. Bien, el segundo punto. El Espíritu Santo en la capacitación de los escogidos. Capacitación. Toda iglesia que no ora está cometiendo severos errores. Toda iglesia que no capacita no está capacitando discípulos, no está formando discípulos, está entreteniendo solamente a la gente. Por eso el Espíritu Santo capacita, interviene en la capacitación de la iglesia, interviene en la instrucción, interviene en los estudios, interviene en todo y está en nuestra mente y está en nuestro corazón, abriéndolo, grabando todo, que se nos quede, que lo podamos tener muy fresco, muy a la mano, el conocimiento bíblico de la verdad. Cuando el Espíritu Santo investía a las personas, se les inyectaba diversas virtudes muy especiales, llenos de lo alto.
el Espíritu Santo derramado, el poder derramada, la sabiduría derramada de lo alto. Por eso decimos, hermanos, que la actividad de la iglesia no es una actividad netamente terrenal. Es una actividad, lo hemos dicho, ¿se acuerda? ¿Cómo? Sobrenatural. Porque la iglesia interviene mucho en el área sobrenatural, en el área espiritual. Porque cuando Jesucristo liberó al endemoniado gadareno, lo hizo en el terreno espiritual. Lo hizo en un terreno sobrenatural. Y es lo que sucede el día de hoy. Reviste de habilidades artísticas para aplicarlas en la obra. Es decir, quien se ha dotado de habilidades musicales debe de aplicarlas en la obra. Quien se ha dotado de buena voz para cantar debe de aplicarlo en la obra. Debe hacerlo. Quien se ha dotado como un verdadero artesano debe aplicarlo en la obra. Quien tenga la capacidad de ser un creativo en el terreno digital debe de aplicarlo en la obra. Un diseñador gráfico, por decir, o un diseñador digital. ¿Sabe quién hizo el primer logotipo de la iglesia Árboles junto al río, hermano? No el que tenemos ahorita, sino el primerito. ¿Sabe quién hizo ese diseño? Lo hizo mi hija, Nita. Ella estudió diseño digital y lo hizo. Se lo pedimos y lo hizo. Sí, está muy bonito, está muy estilizado y nos da la idea inmediatamente, en forma modernista, los árboles junto al río. ¿Sí? No, ese es, perdón, ese es, exactamente, hermano. ¿Sí? Ya el otro lo hizo el hermano Gustavo. ¿Sí? Pero utilizamos los dos. ¿Sí? Los dos nos identifican perfectamente bien. Pero debe de ponerse al servicio de la obra del Señor. ¿Sí? Y si surge un creativo en la iglesia, debe de llevarnos todo lo de lo digital en redes sociales. ¿Sí? Debe de hacerlo, debe de llevarlo y todo. Bien, el poder del Espíritu Santo otorgó a Samson ese poder, esa fuerza bruta. Luchó contra un león y lo despedazó. Imagínese. ¿Quién hoy en día va a luchar contra un león y lo despedaza sin arma, sin cuchillo, sin espada, solamente con sus manos? Bien, eso fue lo que hizo Samson. ¿Cómo el Espíritu Santo lo dotó de poder? Vea usted, Jueces 14:6. Le voy a dar lectura. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Samson, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho.
no le dijo nada a nadie. Sí. Mató a muchos filisteos cuando ya estaba muy menguado de sus facultades. Le habían sacado los ojos, lo habían torturado. Ese fue el gran Samson, que fue revestido del poder de lo alto. El Espíritu Santo aparece como quien otorga ánimo y fortaleza para cumplir proyectos divinos. Es decir, la iglesia es un proyecto, hermano. El trabajo en la iglesia es un proyecto. La vendimia en la iglesia es un proyecto. La capacitación en la iglesia es un proyecto. La escuela dominical es un proyecto. Y Dios y su Espíritu Santo nos inspira para seguir adelante, para realizarlo, para estructurarlos y ponerlo por obra. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en las iglesias. Mire lo que dice Zacarías 4:6. Voy a dar lectura. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel, hermano? El constructor del templo en la restauración de Jerusalén. Zorobabel. Sí, había un proyecto de restaurar, como existió el proyecto de levantar las murallas a través de Nehemías. Y también un proyecto que le fue encomendado a Esdras, que hizo un trabajo muy doloroso. ¿Se acuerda qué trabajo hizo Esdras, hermano? Separar a las familias, correr al extranjero, que se habían ayuntado con el pueblo judío, sí, con el pueblo de Dios, habiéndoles dicho el Señor que no se ayuntaran con los extranjeros, que se mantuvieran limpios. Y Esdras tuvo ese trabajo, esa actividad, un proyecto divino que tenía que realizar Esdras. Pero el Espíritu Santo estuvo con él y pudo hacerlo en contra de su voluntad. Porque no es fácil hacer eso, hermanos. Bien, el Espíritu Santo lo vemos iluminando a sabios piadosos, otorgándoles poder para adivinar sueños, enigmas y visiones. Tenemos el caso de de Daniel. Ahí en Daniel 4:20. El Espíritu Santo revelándole el sueño de Nabucodonosor e interpretándolo. No solamente revelándolo, porque Nabucodonosor, cuando le pidió a sus magos que vinieran y le dijeran el sueño, no, pero ¿qué les dijo Nabucodonosor? A ver, rey, dinos cuál fue el sueño. No, es que no sé ni qué sueño. ¿Se acuerdan? Que todos le adivinaran. No sé ni qué sueño. ¿Sí? Adivínenme el sueño y denme la interpretación. ¿Y qué pasó? Ninguno. Ninguno hasta que llamaron a Daniel. Y Daniel prácticamente era el jefe de los magos, de los sabios, efectivamente. ¿Sí? Y mire,
En Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿A quién se está refiriendo, hermano? Faraón. A José. Era sabio. Y Faraón reconoció que no había hombre sabio como él. Lo reconoció. Y ahí fue donde fue nombrado el segundo de a bordo de todo, de ese gran imperio egipcio, hermanos. Qué privilegio tan grande recibió José, después de haber pasado por tantos peligros, después de haber intentado matarlo, sus 11 hermanos. Sí. ¿Y hasta dónde lo llevó Dios? A ponerlo el segundo de a bordo de Faraón. Qué maravilla y qué cosa tan grande hace Dios cuando nos disponemos a servirle y a seguir buscando su dirección. Daniel también fue usado por Dios, ya lo dijimos, cuando le revela y le interpreta el sueño de Nabucodonosor. El Espíritu Santo imparte autoridad, imparte poder a los jueces. ¿Qué pasó con el libro de los jueces? Todos los jueces fueron llevados por Dios a través de su Espíritu Santo y el poder de lo alto estaba sobre ellos, estaba sobre cada juez nombrado. Estuvo sobre Samson, que fue un juez. Dígame otro juez. Débora, ¿sí? Gedeón. Y en todos esos jueces, el poder de lo alto a través de su espíritu estuvo sobre ellos. Pero hubo otros jueces que también fueron nombrados. Bien. Imparte autoridad y poder a los jueces de Israel para liberar al pueblo de sus opresores. Ahí vemos el libro de Jueces. Bien, también capacita a los reyes para gobernar con justicia y equidad. Respalda la línea mesiánica. Cuidó la línea mesiánica que venía desde dónde, hermanos? Desde Set, la línea setista. Hubiera sido la línea de Abel, pero Abel fue muerto. Entonces Set toma la estafeta y de ahí viene la línea divina. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí sígale con toda la descendencia. Entonces cuidó el Espíritu Santo que la línea divina se mantuviera en la línea mesiánica y preserva al pueblo del cual descenderá el Mesías. Es decir, ¿a cuál pueblo preservó? ¿A cuál tribu preservó? ¿Cuál? Judá, hermanos. ¿Por qué judíos? Porque son descendientes de la tribu de Judá. Hoy en día no hay rubenistas, aunque bueno, sí hay, pero ya no se menciona como los judíos, como la tribu de donde descendería el Señor. ¿Sí? Claro que sigue habiendo descendientes de todas las tribus. Por ejemplo, ¿de quién era descendiente Pablo? Benjamín. Pablo era benjamita. ¿Sí? Y así hay varios que se identifican como descendientes de Gad o de otras tribus. Pero hoy
la tribu que roba cámara es Judá. Y son los judíos. Y a ellos son a los que quieren eliminar el grupo terrorista Hamas y Hezbollah. Y sí, quiso hacerlo, pero fue destruido. Y hoy Israel ha dicho, no descansaré hasta destruir en su totalidad al grupo terrorista Hamas. Pero va a entrar Hezbollah en acción y se va a desatar la guerra, hermanos. Y ayer antier, Israel bombardeó en Siria una base donde tenían bastante armamento. Israel, a los sirios, en el norte de Israel. Hoy en día se llama Siria, pero anteriormente, en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿cuál era su nombre? Perfecto, Damasco. Damasco. ¿Quién iba en camino a Damasco cuando se le apareció el Señor Jesucristo? Pablo, Saulo. Te voy a decir, hermano, no iba Pablo. Era Saulo. Mire, tan interesante que es todo eso, que todavía no era Pablo, era Saulo de Tarso. Sí, así es. Muy importante los tiempos, hermanos, en que se aparecen los personajes en la Biblia. ¿Sí? Eso también tenemos que observar. Bien. Forma a los profetas, los configura, los faculta para ministrar sanidad, predecir, manifestar señales prodigiosas para llamar al pueblo de Dios para obtener su interés. Los profetas eran voceros del Altísimo, seres humanos como usted y yo, solamente iluminados por el Espíritu Santo y revelándoles el Espíritu Santo la palabra profética que deberían de hacer llegar al pueblo. A ellos llegaba la palabra de lo alto por visión, revelación o en voz audible. En esa forma llegaba la palabra. Y ellos la proclamaban a los destinatarios. Hoy en día debemos de tener mucho cuidado con los profetas que se levantan. Mucho cuidado con todos ellos, amados hermanos. Lamentablemente, gentes con 30 años en la iglesia, o 15 o 20, y cualquiera que se señala como profeta va y les profetiza algo, y ahí se van, siguiéndolo. Por falta de conocimiento, la gente perece. ¿Y cuántos profetas han llegado a las iglesias? Ven jovencitas y les dicen, el Señor me dijo que tú tenías que casarte conmigo. Y no es de ninguna telenovela esto, hermano. Es verdad. Sí, sí. Sí, pues sí. Pues sí. Sí. Pues sí, lamentablemente, hermanos. Sí. Hoy, hace algún tiempo alguien se levantó en el sureste que estaba construyendo un arca porque Dios iba otra vez
a eliminar la tierra con diluvio, con agua, y esta persona se puso a recibir madera porque iba a construir el arca. Y la gente llevándole madera. Se esfumó finalmente. ¿Sí? ¿Por qué la gente es tan tonta? ¿Por qué la gente se va de bruces con cualquier cosa? Por falta de conocimiento. Pero no quiere entrar al conocimiento. Invítelo a la iglesia y no quiere venir. Invítelo a conocer la palabra de Dios y mejor prefiere leer una revista del vaquero o una revista de alarma, pura sangre que gotea, pura sangre de esa revista. ¿Se acuerda de esa revista? Alarma, ¿sí? Prefiere ver esas cosas. O TV y novelas que escudriñar la palabra de Dios. Bien. Es muy importante, amados hermanos, aclarar. El Espíritu Santo no moraba sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, no. Hoy sí. Sí, solamente se posaba, Dios permitía que el Espíritu Santo estuviera sobre los profetas, sobre los jueces, en lo que el Espíritu Santo trabajaba con ellos. Y sobre los apóstoles, claro, sí. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Sí. Sí, contradiciendo la palabra. Eh, Así es, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya está obrando. Sí, 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 claro. Pero aquí ya ese pasaje del Nuevo Testamento, ya el Espíritu Santo está. Ya, ya se había ido el Señor Jesucristo. Yo me voy, pero en mi lugar mandaré otro consolador. Ya había recibido el poder, sí. También, también. Pablo discierne perfectamente bien de quién se trataba. Sí. Hay otro caso de discernimiento que una jovencita que era utilizada por unas personas como adivina y no sé qué tanta cosa, va tras los discípulos y les dice, estos son siervos del Altísimo. ¿Y qué? La reprendieron. La reprendieron. Exacto, sí. Entonces hubo el don de discernimiento de espíritu de que aunque estaba diciendo algo real, que así era, son siervos del Dios Altísimo, pero era un espíritu inmundo el que iba ahí. Sí. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermanos. Exacto. Es, exacto. Sí. Lo importante que es el don de discernimiento de espíritus. Dios a través del Espíritu Santo ilumina, revela e inspira. Tres cosas que son diferentes. Ilumina. La iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios.
cuando llegamos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos ilumina y alcanzamos a comprender el beneficio que tenemos si le entregamos nuestra vida a Cristo. Fíjese bien lo importante. Revela. La revelación, por tanto, es la autocomunicación salvadora de Dios al hombre en la historia, que se recibe en la fe eclesial, en la fe que tenemos dentro de la iglesia que Dios fundó a través de Jesucristo. Dios revela y utiliza a los hombres y comunidades cristianas para transmitir su revelación. El hombre es así asociado a la acción de Dios. Es decir, usted y yo somos asociados a la acción divina para compartir, para revelar la palabra. Inspira. ¿Qué es inspiración? Es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Revela, inspira e ilumina. ¿Qué tiempo llevo? Pues ya casi terminamos. Punto 3, rápidamente, hermanos. El Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras. Este punto está también, como todo, muy, muy interesante. Yo creo que nos vamos a comer un poquito, algunos minutos. Bien. Abra su Biblia, 2 de Timoteo 3:15, 3:16. Voy a dar lectura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Indiscutiblemente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aún las palabras que Satanás le dijo a Eva cuando la tentó con el fruto prohibido, que Eva le decía, es que no puedo comerlo porque moriremos. ¿Qué le dice Satanás? No morirás. ¿Aún esa palabra es inspirada? Sí. Toda la Escritura. Toda la Escritura. Fíjese lo que dice 2 de Pedro 1:21, apoyando esto que el Señor nos está estableciendo. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Toda la Escritura es inspirada por Dios y fue traída claramente porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Timoteo y Pedro nos hablan y nos están confirmando que la inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre los escritores sagrados, capacitados para escribir sin mezcla de error. Fíjese bien. A pesar de que hubo muchas copias. Recuerda que ya tuvimos un estudio sobre los 700 años que fue el periodo en el cual se escribió la Biblia y se escribieron copias y gracias a las copias tenemos hoy la palabra de Dios, hermano. ¿Cree usted que desde entonces
¿Se hubieran conservado bien los pergaminos? No, ni las piedras. Entonces, los copistas fueron recopilando y tuvieron esa previsión de hacer copias y gracias a ello hoy usted y yo tenemos la Biblia. Mire qué importante. La inspiración es divina y verbal. Es obra del Espíritu Santo, escrita en el idioma de los escritores, pero migrada a varios idiomas sin perder la intención original de Dios. ¿Sí? Porque pues cada quien tenía su idioma, su lengua, ¿sí? Pero nunca perdió la intención de la palabra. El Espíritu Santo tuvo a bien cuidar todo eso. Y también cuidar, recuerde, la línea mesiánica. Cada autor tuvo su propio estilo, literalmente hablando. La inspiración funcionó solo para cuidar la pureza de la doctrina, evitando la corrupción del lenguaje. Hoy en día, ¿cuál es la corrupción del lenguaje? ¿Qué decimos que hoy corrompe el lenguaje? Hablar con groserías, palabras antisonantes. Todos los que iban a contratar un programa de radio en el tiempo, los 26 años que yo estuve ahí en la radio, lo primero que se les manifestaba, prohibido la corrupción del lenguaje, prohibido palabras de doble filo, prohibido palabras malintencionadas, prohibido groserías, prohibido majaderías. No, era un requisito y yo tenía que estar monitoreando todo. O bien mis continuistas, que todo el tiempo estaban oyendo su estación, me marcaban todo, me informaban de todo cuando había una palabra altisonante y yo tenía que hablar con esas gentes. ¿Sí? Y quiero decirle que con algunos pastores también. Terrible, hermano. Terrible la actitud de algunos pastores. Pero bueno, sí, hermano, no. Solamente ver para creer. Si les platicaran ni lo van a creer, pero yo lo viví con ellos. Sí. Último punto, Espíritu Santo y sus manifestaciones carismáticas. Aquí solamente voy a ver ya un punto muy importante. ¿Qué entendemos por carismático? Que tiene carisma, que es una persona interesante o atractiva para los demás. Ese es ser una persona carismática. Se dice que el Espíritu Santo venía y descendía sobre las personas. Tenemos el caso de Balaam. Balaam lo experimentó. Números 24:2. Voy a dar lectura. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Quién era este? Balaam. ¿Qué quería hacer Balaam? Maldecir al pueblo. Ordenado y pagado por Balac, rey de Edom. Exacto. Maldice al pueblo de Israel. Pero el Espíritu Santo fue sobre Balaam y le permitió ver esto. Alza sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus. Las 12 tribus lo alojaban. Y el Espíritu de Dios vino
sobre él. ¿Y qué hizo, hermano? Lo bendijo. Lo bendijo. Sí, así es. Manifestaba su poder también, reviste y llena de poder a sus escogidos. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, amados hermanos, estamos hablando de abundancia. Se derrama, no puede ser retenido ni contenido en el recipiente. Se derrama y el derrame tiene que verse. Bien. Y este es el último caso que quiero meditar en él. Ponga mucha atención. Vemos un caso de un grupo de 70 varones reunidos para aplicar juicio sobre el pueblo. Estamos hablando de la vida de Moisés. Vea usted Números 11, 16 y 17. Voy a dar lectura. Números 11. Un segundito, hermanos. Pensé que no había agua. Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Versículo 17. Y yo descenderé, fíjese bien, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti. En Moisés estaba el Espíritu, estaba el poder. Voy a tomar del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Qué caso tenemos aquí, hermano? Un caso atípico, un caso insólito. ¿Por qué? Porque el poder que tenía Moisés iba a ser repartido entre los 70. No le iba a dar poder en forma individual a cada uno de ellos. No. Moisés, te voy a quitar un poco y lo voy a repartir en los 70. Yo no había visto otro pasaje bíblico como este. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo estudiaba. La unción del Espíritu Santo sobre Moisés iba a ser compartida. ¿Por quién? Por Dios. Y lo que quiero enfatizar, iba a ser compartida por Dios con los demás reunidos, no por voluntad humana. Esto sí, bien aclarado. No por voluntad humana, es decir, el hombre no lo puede hacer. Esto lo puede hacer solamente Dios. Me acuerdo de un caso que tuvimos y se los he comentado. Una pastora que le dijo a una feligres nuestra y le preguntó que si ya había recibido el Espíritu Santo y le dijo, no, todavía no, estoy alimentando, me estoy trabajando fuerte, le estoy pidiendo a Dios para que me dé su unción y derrame sobre mí su Espíritu Santo. Y esta pastora le dijo, vaya a mi iglesia, yo ahí se lo voy a dar. Ah, bueno, ahí tengo un cajón como con 60 llenuras del Espíritu Santo. Le voy a dar una.
Así, hermano. Irrisorio, pero fue verdad. Para que vea usted cómo está la gente el día de hoy. Y una pastora. Pero bueno, eso nos hizo reír mucho. Y afortunadamente la persona, pues no fue. Y nos comentó y pues le tuvimos que explicar, aunque ella ya había recibido esa instrucción. Y le dijimos, hermana, es que ya lo explicamos. Esto no es así. Ay, pastor, pues es que yo no sabía. Bueno, pues ya sabe, cuidado con eso. Cuidado con eso. Bien, hermanos, quiero concluir. En el Antiguo Testamento vemos cómo operó el Espíritu Santo manifestando su poder, posesionándose sobre cada persona. El Espíritu Santo es quien ejecuta los asuntos del Padre y realiza las indicaciones divinas, recibe las órdenes, asume el papel de capacitador de los escogidos de Dios para tareas especiales, otorga la unción, sabiduría, la fuerza para cumplir con el llamado divino. Por eso el Señor nos habilitó, hermanos, con su Espíritu Santo, para que todos los dones sean aplicados dentro de la iglesia para crecimiento de la congregación, para desarrollo y crecimiento espiritual. Es la importancia del Espíritu Santo. Y con esto concluimos. Esta es la última lección de esta serie. Es la lección número 26. Para el siguiente miércoles tendremos ya una nueva serie. Y bueno, no sé quién va a tener el privilegio de empezar con la lección 1 de la próxima serie. Pero bueno, ahí lo veremos. Ahorita no se preocupe por a quién le va a tocar. Sí. Así que hermanos, póngase de pie. Vamos a concluir esta transmisión y continuar con esta actividad. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias. No tenemos otra palabra en nuestros labios, Señor, más que agradecerte la vida y la salud que nos has prestado. Y habernos permitido meditar en tu palabra con este tan interesante tema, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender y a poner por obra, Padre, tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La honra y la gloria siempre será para ti. Gracias. Amén. Bien, amados hermanos, nos despedimos. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Les amamos en el amor de Cristo. La iglesia se encuentra ubicada en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Tome su lugar.